¿Cuánto paga Tesla a sus empleados? ¿Cuánto gana uno de los ingenieros que diseñan el Model Y o desarrollan el autopilot? Hemos tenido acceso a los salarios que Tesla paga en algunos puestos. Los jefes de fabricación son los mejores pagados, seguidos de cerca por los ingenieros de software. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, es el hombre de negocios del momento. Actualmente es el hombre más rico del mundo, con un patrimonio de casi 300.000 millones de dólares, empresario peculiar y sobre todo innovador. Musk tiene en mente seguir expandiendo a nivel mundial la producción de coches eléctricos de Tesla, además de llegar a Marte con sus naves de SpaceX. Estas empresas dan trabajo a miles de personas y en los próximos meses contratarán al menos a 10.000 más. El propio Elon Musk anunció en un tuit que más de 10.000 personas serán necesarias en la fábrica de Tesla de Texas de cara a 2022. Esta fábrica, valorada en 1.100 millones de dólares, abrirá sus puertas en el último trimestre de este año. En ella se fabricarán los modelos Tesla Model Y y Tesla Model 3, así como el esperado Tesla Cybertruck, un coche que parece un tanque, y el Tesla Semi, un camión eléctrico, según Roadshow. Aquellos interesados en trabajar en Tesla pueden consultar las ofertas de empleo en Tesla Careers y deben saber de antemano que para un buen número de puestos no es necesario un grado universitario, tal y como retuiteó más de la cuenta de Tesla en Austin. Algunos empleos no piden el requerimiento universitario, como por ejemplo el puesto de técnico informático de apoyo de producción o el jefe de obras. Evidentemente, para todos los puestos será necesario dominar el inglés. Las empresas tecnológicas, especialmente las más famosas de Silicon Valley y alrededores, tienen una actividad altísima en cuanto a movimientos de personal, incluyendo fugas con acusaciones de revelación de secretos por medio, fruto de la elevada cotización de ingenieros de todo tipo, desarrolladores de software y diseñadores web. La innovación es fundamental, la competencia es altísima y el ritmo de trabajo es incesante, lo que se recompensa con salarios notablemente elevados, que normalmente permanecen en secreto. Tesla es una de las compañías que encaja perfectamente con lo descrito anteriormente, pero ¿cuánto paga la compañía de Elon Musk a sus ingenieros? Hemos sacado recientemente a la luz un listado con diferentes puestos de trabajo de Tesla, principalmente relacionados con la ingeniería y sus correspondientes salarios. Esto ha sido posible porque la Oficina de Certificación Laboral Extranjera de Estados Unidos exige a las empresas que publiquen el salario de sus empleados que trabajan fuera del país, tanto indefinidos como temporales, para garantizar que no les paguen menos que a sus homólogos estadounidenses. Es decir, quieren asegurarse de que las empresas pagan el mismo sueldo por un determinado puesto, independientemente de dónde viva el empleado. Los salarios anuales analizados corresponden al año 2020 y representan un promedio de todos los empleados en cada uno de los puestos que ha facilitado Tesla a las autoridades estadounidenses. Las cifras dan una idea de cuánto paga el fabricante de coches eléctricos por algunos puestos, si bien no están representados todos los empleos que existen en una empresa del tamaño de Tesla. Entre los puestos mejor remunerados se encuentra el de ingeniero jefe de fabricación, con una retribución de $166.425 anuales, ingeniero de software e ingeniero de datos senior, cuyo sueldo medio es de $147.500 anuales. La compañía del magnate sudafricano busca trabajadores argentinos y también ofrece visas HB1 para trabajar en Estados Unidos. Se trata de un tipo de visado que permite a un empleador contratar personas que residen fuera de Estados Unidos. Además, la empresa Tesla ofrecerá una Green Card para residir en el país norteamericano de manera definitiva. No importa de dónde venga, dónde fue a la escuela o en qué industria se encuentre, si ha realizado un trabajo excepcional, únase a nosotros para repensar el futuro de la energía y la fabricación sostenibles, pregona la empresa desde su página web. Como anteriormente hemos comentado, los empleados de Tesla tienen sueldos que superan los $100.000 anuales, además de que pueden acceder
a beneficios como seguro de salud, oftalmología y odontología, licencia por maternidad y paternidad y plan de retiro, entre otros. ¿Cuáles son los puestos disponibles en Tesla? La empresa que fabrica autos eléctricos afirmó que se encuentra en la búsqueda de los siguientes perfiles: ingenieros de calidad, diseñadores mecánicos con experiencia, técnico de procesos, técnico de controles, técnico de mantenimiento de equipos, ingeniero de procesos, líder de operaciones de control de producción, ingeniero de diseño mecánico, supervisor de seguridad, ingeniero Fall Track, Fall Stack, ingenieros especialistas en automatización, ingenieros industriales, ingenieros de software y más. Desde la página web de la empresa se explica que Tesla es un empleador de igualdad de oportunidades, acción afirmativa, comprometido con la diversidad en el lugar de trabajo. Todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, edad, origen nacional, discapacidad, estado o de veterano o protegido, identidad de género o cualquier otro factor protegido por las leyes federales, estatales o locales aplicables, aclaran. ¿Cómo son las entrevistas de trabajo en Tesla? Desde el departamento de reclutamiento de Tesla explicaron que los candidatos serán seleccionados en función de las habilidades, por lo que es preciso y excluyente contar con experiencia sin importar el país en el que el postulante resida. En un segundo paso, los entrevistadores evaluarán cómo resuelven problemas, cómo manejan la comunicación y si el candidato al puesto se encuentra capacitado para trabajar en el equipo y realizar múltiples tareas a la vez. Visas. ¿Cómo trabajar en Tesla siendo argentino? La firma del CEO Elon Musk cuenta con agentes especializados en inmigración que forman parte del área de recursos humanos y su tarea es reconocer talento emergente en cualquier país del mundo. Dichos profesionales serán los encargados de gestionar el patrocinio de visas de trabajo estadounidenses y globales para los empleados de la empresa de conformidad con las leyes y regulaciones de inmigración. La empresa se ocupa de los trámites correspondientes. En el formulario oficial de Tesla, una de las preguntas es si se necesita de sponsoreo para trabajar en los Estados Unidos de forma legal. En 2021, Tesla presentó un total de 2.860 solicitudes para que sus empleados obtengan la visa de inmigración y nacionalidad HB1, que permite a las compañías emplear trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas y de alta demanda. En la actualidad, Tesla ocupa el puesto número 41 entre las empresas patrocinadoras de visas en los Estados Unidos. Por tanto, la firma además no tiene ningún problema en contratar empleados de Argentina o de cualquier país del mundo. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.